Bienvenidos a Inversores Institucionales, mi nombre es Juan Ignacio Marrón y hoy en este vídeo vamos a hacer la actualización de los niveles institucionales que aplican a partir de hoy lunes 17 de abril del 2023. Vamos a hacer, como siempre, primero un repaso de los principales titulares del informe de seguimiento semanal que publicamos todos los sábados. Lo que estamos viendo es que una semana más se produce salidas netas de efectivo de la renta variable americana, en este caso por importe de 4.300 millones, que acumula ya en el conjunto del año más de 186.000, prácticamente 187.000 millones de dólares de salidas de efectivo, mientras que, como vemos, la renta fija ha experimentado entradas de prácticamente 4.000 millones y un acumulado en el año superior ya a los 44.000. Bueno, como veníamos diciendo todas estas semanas anteriores, mientras no veamos una inflexión, en este caso un giro al alza, unas entradas, por tanto, sostenidas en el tiempo de flujos netos de efectivo en la renta variable, pues vemos complicado que los índices de renta variable americana puedan mantener las subidas que estamos viendo en las últimas semanas. Vamos a hacer ahora un repaso muy rápido de la posición que teníamos abierta desde el 24 de marzo del 2023, cuando decidimos precisamente a partir de la fuerza relativa tendencial abrir una posición larga en el S&P 500 porque se produjeron las dos señales que necesitábamos para abrir largos, que era por un lado que el porcentaje de los sectores del S&P 500 que tenían propensión alcista fuera inferior al 10%, como vemos en la semana del 10 y del 17 de marzo estaba por debajo del 10%, estaba en el 9%, y segundo, que experimentara una subida, una mejora en la fuerza relativa tendencial, que es lo que se produjo justo a continuación, la semana del 24. En ese momento abrimos una posición larga en 3.971, precio de cierre del S&P 500 esa semana, y desde entonces pues hemos estado haciendo un seguimiento de la evolución de la fuerza relativa tendencial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mientras esta fuerza relativa tendencial siga experimentando subidas, ha pasado pues de menos 25, que es cuando abrimos la posición, a más 39, pues seguiremos teniendo la posición abierta. En caso de que se produzca una caída en la FRT, cerraríamos, por prudencia, la posición. Lo que puede darse también el caso es que se produzca una señal de venta. Y para que se produzca una señal de venta, ¿qué tiene que producirse? Bueno, pues en primer lugar, que el porcentaje de los sectores del S&P 500 que tengan propensión alcista sea superior al 90%. Esta semana pasada, el viernes, pasamos del 55% al 73%. Por lo tanto, nos vamos aproximando a ese porcentaje superior del 90% que exigimos para desencadenar una señal de venta, como se produjo aquí, o aquí, o aquí, o en todas estas flechas que marcamos en rojo. La segunda condición que tiene que cumplirse es que, además del 90% de los sectores que estén al alza, pues se produzca un deterioro, una caída en la FRT. Como veis, de momento no se ha producido. ¿Cuál es el resultado que estamos obteniendo? Bueno, pues de momento lo que tenemos es un 4,2% de revalorización en estas 3 semanas. Vamos a mantener abierta una semana más la posición y el viernes decidiremos si se ha producido una caída en la FRT y por lo tanto tenemos que cerrar la posición, o si por el contrario continúa su proceso alcista y por lo tanto debemos mantener una semana más la posición larga en el S&P 500. Pasamos ahora a hacer un repaso muy rápido de cuál es la situación desde un punto de vista más macro. Y lo que vemos es que la variación de la curva de rendimientos pues sigue, como estamos viendo, con una inversión muy pronunciada, más del 85% de todas las combinaciones posibles entre los distintos vencimientos que estamos viendo en la curva está invertida. Y eso lo que quiere decir es que el mercado, los inversores de los mercados de deuda están descontando una desaceleración económica para los próximos meses. Lo que vemos es que el porcentaje de inversión prácticamente es el mismo que el de hace 3 meses, en el mes de enero, que estaba 3 puntos porcentuales por debajo del actual, y que desde el punto de vista del último año, es decir, cómo ha cambiado desde abril del 2022 hasta abril del 2023, pues vemos que ha empeorado en un 83%. Si lo vemos desde el punto de vista de los diferenciales,
pues vemos que efectivamente tanto el 10 años 2 años se encuentra invertido como el 10 años 3 meses, desde hace muchos meses, más de 9 meses en el caso del 10 años 2 años y más de 5 meses para el caso del 10 años 3 años. Pero lo interesante en este caso es que estamos viendo que se está produciendo un giro desde hace ya varias semanas en el 10 años 2 años, que como veis parece que empieza a girarse ya al alza y es lo que se llama el proceso de normalización de la inversión de la curva de rendimientos, mientras que el 10 años 3 meses, que está mucho más afectado por las decisiones de tipos de interés de los bancos centrales, de la Reserva Federal en este caso, todavía está experimentando caídas que le hace llegar hasta formar nuevos mínimos. Hay que tener cuidado con estos procesos de normalización, porque lo que vemos es que históricamente cuando estos spreads pasan a terreno positivo, las bolsas suelen experimentar una mayor volatilidad y por lo tanto debemos extremar las precauciones. Desde el punto de vista del régimen de mercado, seguimos, a pesar de que se ha producido una cierta mejora en las previsiones de crecimiento para el primer trimestre del 2023 en la economía americana, seguimos en régimen de deflación y no esperamos que vaya a cambiar, al menos en el corto plazo. De hecho, lo que esperamos es que se produzca precisamente un deterioro en el crecimiento económico en los próximos meses, también en la campaña de resultados que vamos a empezar a ver a lo largo de esta semana y que por lo tanto pues la evolución que estamos viendo en este gráfico probablemente caiga hacia cotas inferiores. Desde el punto de vista de lo que están descontando los futuros de los fondos federales, lo que estamos viendo es que, como veis en la tabla, el 83,4% es la probabilidad que asignan a una subida de 25 puntos básicos en la próxima reunión del 2-3 de mayo del 2023. Por lo tanto, esta en principio sería la última subida de tipos de interés. Janet Yellen, por otro lado, lo que decía este fin de semana en una entrevista que le hacían en CNN es que el endurecimiento de las condiciones financieras que se han producido como consecuencia de la debacle de Silicon Valley Bank y de Signature Bank, pues no haría necesaria una nueva subida de 25 puntos básicos. Por lo tanto, nos podemos encontrar con que probablemente de cara a la reunión de mayo tengamos un comité federal del mercado abierto algo más dividido de lo que nos hemos encontrado en reuniones anteriores. En todo caso, lo que está descontando el mercado es que esta sería la última subida de tipos y que además a partir del tercer trimestre, a partir de septiembre del 2023, empezaría un proceso continuado de bajadas de tipo de interés. Esto es algo que desde luego el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y buena parte de sus consejeros están diciendo que no se va a producir, es decir, que no cuentan que a lo largo del 2023 se vayan a producir bajadas en los tipos de interés. Lo que vemos en esta tabla es que los mercados eso no se lo creen y lo que están descontando es fundamentalmente un escenario de crisis, un escenario de recesión en la economía americana que podría dar lugar a la necesidad por parte del Banco Central de comenzar a reducir las tasas de interés para tratar de reactivar progresivamente la actividad económica. Dicho esto, vamos a pasar ya a comentar los niveles institucionales que nos encontramos para esta semana. Empezamos, como siempre, con el Dow Jones. En el Dow Jones lo que tenemos es una propensión alcista desde que rompe al alza el nivel de los market makers en 32.306, ahora mismo cotiza en 33.931 puntos, por lo tanto se ha revalorizado más de un 5%. Lo que vemos es que tiene una zona de giro bajista en 34.028 puntos y que por tanto, mientras cotice por debajo de esta cota, debemos pensar que es más probable la debilidad y las caídas hacia cotas inferiores que podrían llevarle hasta el nivel institucional superior en 33.222 puntos. Vemos que además en esta misma zona se encuentra donde podría formarse una zona de giro alcista entre los 33.148 y los 33.215 puntos. Si por el contrario rompiera al alza los 34.000
28 puntos, estaría desactivando esta zona de giro alcista y podría experimentar nuevas subidas que podrían llevarle a la región donde identificamos que podría formarse también una nueva zona de giro bajista entre 34.200 y 34.268 puntos. En el caso del S&P 500 también tiene propensión alcista, se ha revalorizado más de un 5,9%, prácticamente un 6% desde el 24 de marzo cuando rompe el alza al nivel de los market makers. En este caso, la zona de giro bajista identificada en 4.136,8 la ha desactivado el viernes. Con el cierre de última hora desactivó esta zona de giro bajista, como estáis viendo, y por lo tanto podría seguir experimentando subidas que le podrían llevar hasta la región donde vemos que aparece una potencial zona de giro bajista entre 4.164 y 4.173. Si por el contrario perdiera los 4.136,8, que es donde se encuentra la última zona de giro bajista que hemos identificado, podría comenzar un periodo de debilidad que le llevará hasta el nivel institucional superior en 4.070. La importancia de este nivel es muy alta, y de hecho lo comentábamos en el vídeo de la semana pasada, y donde decíamos que en caso de perder este nivel probablemente podría comenzar un nuevo proceso de caídas de debilidad que podrían llevarla hasta el nivel de los market makers en 3.967 puntos. Lo que nos encontramos, eso sí, es que entre 4.053 y 4.061 podría formarse una nueva zona de giro alcista que frenara, al menos temporalmente, las caídas que pudieran producirse. Por lo tanto, en el caso del S&P 500 debemos vigilar que no se pierda el nivel de 4.136,8, porque eso nos alertaría de mayor debilidad y mayor propensión a caer por parte del S&P 500 y por supuesto 4.070. Pasando al Nasdaq, al índice tecnológico por excelencia, lo que tenemos es también una propensión alcista. Se ha revalorizado un 9,6% desde el 14 de marzo cuando rompe el alza al nivel de los market makers. En ese momento cotizaba en 11.958 y ahora está en 13.110. La zona de giro bajista que identificábamos el 4 de abril en 13.214,5 sigue activada. De hecho, como veis, lo que provocó fueron caídas que llegó incluso a tocar el objetivo que teníamos marcado en el nivel institucional superior en 12.917 de la semana pasada. Esta nueva semana no ha cambiado el nivel institucional superior, sí lo ha hecho el nivel institucional inferior, que pasa a 12.232. Como estábamos diciendo, para el caso del S&P 500, debemos vigilar el nivel institucional superior en 12.917. En este caso, como ha roto al alza este nivel, lo que esperaríamos es que se produjeran subidas que le pudieran llevar de nuevo hasta la zona de giro bajista en 13.214. Si además rompiera al alza este nivel, podría alcanzar, como veis, esta región entre 13.231 y 13.257, donde identificamos que podría formarse una nueva zona de giro bajista. Como veis, el desarrollo al alza parece que no podría ir mucho más allá en base a estas zonas de giro bajistas. Pero si por el contrario encontráramos con que rompe a la baja el nivel institucional superior, de nuevo podría experimentar nuevas caídas, igual que en el caso del S&P 500, que podrían llevarle hasta el nivel institucional inferior en 12.232 puntos. Eso sí, entre 12.715 y 12.740 podría formarse una nueva zona de giro alcista que frenara las caídas. Esta semana hemos incorporado el Russell 2000 y el Nikkei, y por lo tanto vamos a hacer un repaso primero del Russell 2000 para terminar con los índices americanos. A diferencia de los tres índices anteriores que hemos visto, el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq, en el caso del Russell 2000 lo que vemos es que tiene una propensión bajista desde el 14 de abril, es decir, del viernes de la semana pasada, cuando rompe a la baja el nivel de 1.799, que repite además esta semana, que es el nivel de los market makers. Anteriormente lo que nos encontrábamos es que había perdido el nivel de los market makers en el 7 de marzo, cuando cotizaba en ese momento
en 1.887 puntos. Bueno, la debilidad que vemos en el Russell 2000 es evidente si lo comparamos con los tres índices de renta variable americana anteriores. ¿Qué más podemos decir? Bueno, pues que en este caso alcanzó el nivel institucional inferior con la pérdida del nivel de los market makers, que era el objetivo que podíamos esperar. Al romper de nuevo al alza, lo que esperamos es que se produjeran subidas. De momento, además, ha desactivado la zona de giro bajista, por lo tanto, esperaríamos que se produjeran subidas de nuevo hasta el nivel de los market makers en 1.799 puntos. En caso de superar al alza el nivel de los market makers, entraríamos en un escenario de propensión alcista en el Russell 2000 que podría llevarle hasta el nivel institucional superior en 1.830 puntos. Pero eso sí, entre 1.817 y 1.820 podría formarse una nueva zona de giro bajista y que por tanto frenara la subida y que imposibilitara o pusiera algún tipo de problemas en el Russell 2000 antes de alcanzar este objetivo que estamos poniendo en 1830. Si por el contrario vuelve a caer y por lo tanto activar esta zona de giro bajista y perder el nivel institucional inferior en 1775 puntos, se activaría un escenario mucho más bajista donde esperaríamos que se produjeran caídas que se pudieran frenar en esta zona, 1730, 1733, donde identificamos una potencial formación de zonas de giro alcistas y que además coinciden prácticamente en el tiempo con la última gran zona de giro alcista que confirmamos el pasado 15 de marzo en 1728,8. En el caso del índice Nikkei japonés, tiene predisposición alcista, se ha revalorizado más de un 4% desde el 6 de abril, cuando rompe al alza el nivel de los market makers en 27.455 puntos. Desde entonces este nivel, como veis, no ha cambiado. Sí subió la semana pasada el nivel institucional superior, también tímidamente el nivel institucional inferior, y en todo caso lo que estamos viendo es que tras la ruptura al alza de este nivel institucional superior, experimentó una subida que le llevó hasta la zona de giro bajista que identificamos en 28.457. De momento esta zona de giro bajista la ha desactivado en la medida en que cotiza por encima de este nivel, por lo tanto estas subidas podrían continuar. ¿Hasta dónde podrían continuar? Bueno, pues lo que identificamos es una potencial formación de zonas de giro bajista muy próximos a los niveles en los que está cotizando, que es entre 28.527 y 28.584 puntos. En caso, como estamos viendo, de que no podría tener demasiado desarrollo alcista a partir de estas zonas de giro que estamos viendo aquí, podría producirse el escenario precisamente contrario, y es que se dé la vuelta, por lo tanto active de nuevo esta última zona de giro bajista y que por lo tanto comience un escenario de debilidad en el índice Nippon mucho mayor, que incluso podría llevarle hasta el nivel institucional superior en 27.782 puntos. Vemos que la potencial formación de una zona de giro alcista en 27.612, 27.667 está incluso por debajo del nivel institucional superior, por lo tanto no parece que hubiera nada que pudiera frenar las caídas hasta este nivel, al menos por el momento. Bueno, pues pasando ya al índice de volatilidad, lo que vemos es que sigue mostrando una predisposición bajista, una propensión bajista desde que rompió a la baja el 28 de marzo el nivel de los market makers en 22,69. Desde entonces ha experimentado una caída muy importante que le hace aproximarse al nivel institucional inferior en 19,48. Identificamos una nueva zona de giro alcista en 19,98 y por lo tanto mientras el índice de volatilidad cotice por encima, como está ocurriendo, estaría activando esta zona de giro alcista y por lo tanto podría experimentar subidas que introdujeran mayor debilidad o incluso caídas en los índices de renta variable. Si por el contrario cayera por debajo de 19,98, por lo tanto podríamos esperar que se produjeran subidas en los índices de renta variable apoyados por una reducción de la volatilidad
como estamos viendo que podría llevarle incluso al nivel institucional inferior en 19,48. Eso sí, en la medida en que cotice por encima de este nivel, podría experimentar subidas hasta el nivel institucional superior en 22,47 e incluso el nivel de los market makers en 22,55, pero nos encontramos con que existiría una posible zona entre 21,55 y 21,59 donde podría formarse una zona de giro bajista que frenara la subida de la volatilidad. Pasamos ya a las materias primas y empezamos con el oro. Tiene propensión alcista desde el 28 de noviembre, cuando rompe al alza el nivel de los market makers en 1.741 puntos. Lo podemos ver, precisamente este es el punto en el que rompe al alza ese nivel. Desde entonces se ha revalorizado un 15,5%. Está cotizando por encima de los $2.000 y lo que vemos es que la semana pasada se formó una zona de giro bajista, el 14 de abril, es decir, el viernes, en 2.044,65. Precisamente al cotizar por debajo de este nivel, lo que esperábamos es que se produjera una caída en la cotización del oro, como estáis viendo, que podría llevarle hasta el nivel institucional superior en $1.888, pero lo que identificamos es que en 1963 y 1967 podría formarse una nueva zona de giro alcista que frenara las caídas, como ha ocurrido en todos estos puntos anteriores. Por tanto, lo que debemos esperar es que se produzca esa debilidad que estábamos diciendo. Ahora bien, en caso de que rompiera al alza el nivel de 2044, que por lo tanto es donde se encuentra la zona de giro bajista, estaría desactivándola, por lo que podría experimentar nuevas subidas. Eso sí, vemos que entre 2065 y 2069 podría formarse una nueva zona de giro bajista. Por tanto, pasando ahora al gas natural, vemos que sigue con una predisposición bajista desde el 27 de diciembre, cuando perdió el nivel de los market makers. Desde entonces ha caído más de un 55%. Lo que vemos es que además esta semana ha comenzado a cotizar justo por encima de la zona de giro alcista en 2,25 que identificábamos el 21 de marzo. Es decir, nos acercamos ya prácticamente a un mes desde que identificábamos esta última zona de giro alcista. Lo que venimos diciendo desde hace tiempo, desde que se formó esta nueva zona de giro alcista en este punto, es que mientras cotice por encima de este nivel debemos esperar que se produzcan subidas en la cotización. Potencialmente le podrían llevar hasta el nivel institucional inferior en 3,019, pero lo que vemos es que entre 2,33 y 2,36 podría formarse una zona de giro bajista y que por tanto frenara las subidas en la cotización del gas natural. Mientras cotizara por debajo de la zona de giro alcista, es decir, si cayera por debajo de 2,25, estaría desactivando esta zona de giro alcista y por lo tanto podría experimentar caídas que le llevaran hacia la región donde identificamos una nueva potencial zona de giro alcista entre 1,96 y 1,97. Decíamos también en semanas anteriores que si rompía al alza precisamente esta zona de giro alcista, podríamos llegar a encontrarnos con una situación muy curiosa en la que esta última zona de giro alcista, al encontrarse en 2,25 por encima de la última zona de giro alcista confirmada, que era 2,129, podríamos estar ante el inicio de esa formación de máximos y mínimos crecientes que necesitaría gas natural para comenzar a experimentar desarrollos alcistas que incluso le llevaran hasta el nivel de los market makers en 4,51. Ese es el punto en el que, en caso de superarlo, daría por finalizada la propensión bajista del gas natural. Si pasamos ahora al Brent, nos encontramos con una propensión alcista. De hecho, lo que vemos es que rompió al alza el nivel institucional superior cuando la OPEP Plus comunicó que había reducido en 1,2 millones de barriles la producción de petróleo.
Lo que vemos también es que desde entonces se ha mantenido por encima de este nivel y que este nivel es clave. El nivel de 83,79 es fundamental porque en caso de perderlo podríamos esperar es que se produjeran caídas que incluso podrían llevarle hasta el nivel institucional inferior en 74,37. Si vemos que entre 83,43 y 83,60 podría formarse una zona de giro alcista que frenara esas caídas, pero desde luego el nivel que creemos que es clave es el nivel institucional superior. La razón de por qué son tan relevantes estos niveles lo hemos explicado en semanas anteriores, y es que el nivel institucional superior se corresponde con el nivel de compra del 100%, es decir, el apoyo comprador del 100% por parte de los institucionales. Cuando se pierde este nivel, lo que pueden hacer es empezar a reducir ese apoyo comprador, por lo tanto, empezar a reducir las posiciones largas que tenían hasta ese momento, lo que provocaría caídas que pueden llegar a ser pues, lo que llamamos aceleradas, caídas muy rápidas en el tiempo. Además, tenemos que tener en cuenta que desde que el 12 de abril, es decir, desde el miércoles pasado, que se identificó una zona de giro bajista en 87,01, pues esperamos que se produzca debilidad en el petróleo. Es decir, mientras cotice por debajo de este nivel. Si llegara a cotizar por encima, estaría desactivando esta zona y podría llevarle a la siguiente zona de giro bajista que podría formarse entre 87,90 y 88,09. Pero como vemos, no parece que pudiera ir mucho más allá. De hecho, si veis la diferencia entre la zona de giro bajista en 87,01 y donde podría llegar a cotizar y podría darse un nuevo giro a la baja en la cotización del petróleo frente a donde identificamos que podría girarse al alza, lo que vemos es que hay una relación bastante a favor de las posiciones cortas por los objetivos a los que podría alcanzar respecto de las potenciales subidas que podría experimentar el petróleo. Este es uno de los elementos que siempre conviene tener en cuenta. Esto nos da una idea también del potencial de subidas y de bajada, y también nos da una idea de incluso dónde podríamos colocar determinados stops en posiciones cortas que pudiéramos abrir y que nos permitirían además tener una relación que podría ser interesante. Pasamos ya al euro contra el dólar. Muy parecido al caso que estábamos viendo del oro, tiene propensión alcista, llega a romper el nivel institucional superior, después identificamos zonas de giro bajista entre 1,10704, desde entonces ha experimentado una caída, podría llevarle hasta el nivel institucional superior en 1,079, vemos que esta semana ha subido desde 1,073 de la semana 1,077 de la semana anterior, pero podría formarse una nueva zona de giro alcista que frenara las caídas entre 1,0868 y 1,089. Si por el contrario rompiera al alza la zona de giro bajista en 1,074, pues como veis, la potencial formación de nuevas zonas de giro bajista se encuentra entre 1,1079 y 1,11. Es decir, que no parece que iría mucho más allá de donde está. De nuevo, si os dais cuenta, la relación de dónde podríamos poner un stop en caso de abrir una posición corta frente a los objetivos de caída, pues es muy, pues parece que deja claro que tendría más sentido abrir posiciones cortas con la pérdida de este nivel que apostar por nuevas subidas en el euro contra el dólar, porque como vemos no parece que pudiera tener mucho más desarrollo alcista en el corto plazo. Si vamos ahora al Ethereum, la semana pasada tuvo un desarrollo alcista espectacular, incluso le llevó a tener una revalorización de casi el 72% con la cotización actual desde que le rompió al alza el 4 de enero el nivel de los market makers en 1.217 puntos. Pero también es muy importante señalar, igual que se produjo la semana pasada en el S&P 500 y en el caso del Nasdaq, que esta semana se produce una subida en todos los niveles y muy relevante además en el institucional superior, que pasa a estar en 1859. Como decíamos en el caso del S&P 500 y en el caso del Nasdaq, la pérdida de este nivel
sería muy negativo para la evolución futura de la cripto. Por lo tanto, este nivel pasa a ser crítico, pasa a ser fundamental. ¿Qué más podemos decir? Bueno, pues que la zona de giro bajista que identificábamos hoy a la 1 de la mañana en 2126,6 se encuentra activada y que por lo tanto lo que debemos esperar es que se produzcan subidas. ¿Qué vemos también en términos con la relación de las potenciales subidas hasta una nueva formación de una zona de giro bajista y dónde se encuentra la potencial formación de zonas de giro alcistas que pudieran frenar las caídas? Bueno, pues que como vemos la relación claramente es a favor de abrir cortos en el caso del Ethereum en caso de perder esa zona de giro bajista como estábamos viendo. Bueno, pues lo que vemos es que entre 1922 y 1926 es donde podría formarse una potencial zona de giro alcista que frenará las caídas, que ya decimos, podrían llegar incluso hasta el nivel institucional superior en 1859. De romper al alza 2126, pues entre 2142 y 2146 no vemos que pudiera ir mucho más allá porque podría formarse una nueva zona de giro bajista. Pasando ya a Bitcoin, también propensión alcista, se ha revalorizado más de un 31% desde el 13 de marzo cuando rompe al alza el nivel de los market makers. Identificamos una zona de giro bajista en 30.879 el viernes de la semana pasada. Desde entonces ha experimentado una caída que le lleva una caída superior al 3%, del 3,3%. Y de nuevo, como veis, la relación entre la subida que podía experimentar Bitcoin con la pérdida de la zona de giro bajista pues es bastante poca. De hecho, se encontraría entre 31.419 y 31.484, mientras que a la caída le podría llevar hasta los 22.258, que es donde identificamos que podría formarse una nueva zona de giro alcista. Eso sí, en todo caso, el objetivo tras la activación de la zona de giro bajista no sería solo este, sino que incluso podría llevarle hasta el nivel institucional superior en 27.752. Como decíamos en el caso de Ethereum, como decíamos en el SP500, como decíamos en el caso del Nasdaq, la pérdida de estos niveles sería muy negativa. Por lo tanto, cuidado porque nos podemos encontrar con que el escenario pasaría a ser mucho más negativo. Por lo tanto, importante vigilar primero la zona de giro bajista, porque es la que nos determina si estamos ante una propensión alcista o bajista en el más corto plazo. Segundo, en caso de alcanzar esta cota de 29.200, 29.258, veamos qué es lo que sucede. Si se confirma una nueva zona de giro alcista, podría comenzar a partir de ese momento desarrollos alcistas que le pudieran incluso hacer llegar a nuevos máximos relativos. Pero en caso de que se desactivara esta zona, nada impediría que pudiera llegar a caer hasta el nivel institucional superior en 27.752. Bueno, ya por último entramos en la renta fija. Y en la renta fija lo que tenemos es propensión alcista en el T-Note a 10 años, que es el activo que estamos viendo en este caso. Esta propensión se produce desde que rompe al alza el nivel de los market makers el 9 de marzo. Experimenta una subida que le hace romper al alza incluso el nivel institucional superior y formar una nueva zona de giro bajista en 116.71. ¿Qué nos encontramos en este activo? Bueno, pues que desde que activa esta zona de giro bajista veíamos que sería más probable que se produjeran caídas, como se han producido, que pudieran llevarle incluso hasta el nivel decíamos la semana pasada, hasta el nivel institucional superior. ¿Qué es lo que nos encontramos esta semana? Bueno, pues que el nivel de los market makers ha experimentado una subida muy relevante, incluso superando al nivel institucional superior, que pasa a estar en 114.27, el nivel de los market makers en 114.33, y que por lo tanto, de perder este nivel de los market makers, pasaría a tener propensión bajista.
Lo que vemos es que entre 114,50 y 114,73 podría formar una nueva zona de giro alcista que frenara estas caídas. Fijaros además en este caso como la nueva potencial formación de zonas de giro bajistas en el T-Note a 10 años pasan a estar ya incluso en regiones algo inferiores a la última zona de giro bajista que identificábamos. Por lo tanto, evidentemente, abrir cortos aquí no tendría ningún sentido, tendría mucho más sentido potencialmente abrir largos por la relación que podría tener una posición de este tipo, como estábamos diciendo. ¿Dónde se podrían poner los stops? Pues desde luego, si los quieres más ceñidos, utilizando las zonas de giro alcistas que potencialmente podrían formarse, pero desde luego si quieres tener algo más de margen, el nivel de los market makers o el nivel institucional superior es donde parece que podría tener más sentido. Lo que está clarísimo es que de perder el nivel de los market makers, estar largo dejaría de tener sentido porque estaría activando la propensión bajista y por lo tanto un escenario mucho más negativo, donde nos encontraríamos, por supuesto, con caídas en la cotización, es decir, con aumentos en los rendimientos asociados a este bono. Y por último, el T-Note a 2 años también tiene propensión alcista, pero como vemos, pues ha experimentado una subida, un movimiento, mucho más lateral desde mediados del mes de marzo. La última zona de giro bajista que identificábamos en 103,95 pues ha provocado caídas que le han hecho alcanzar 103,30. La ruptura a la baja de este nivel hace que pudiera llevarle hasta el nivel institucional inferior en 102,88, pero como vemos ya está entrando en una zona donde podría formarse una nueva zona de giro alcista, que es entre 102,92 y 103,11. En caso de darse la vuelta de primero, confirmarse que efectivamente se identifica esta zona de giro alcista y segundo, que cotizara por encima del nivel que finalmente se identificase en esta región, pues sí podríamos empezar a activar o pensar en un escenario más de subidas que podría llevarla hasta el nivel institucional superior. Pero eso es una hipótesis que todavía no sabemos si se va a cumplir. Y por lo tanto, lo que debemos vigilar es, primero, que estamos ante debilidades y que podría llevarle hasta el nivel institucional inferior, pero tenemos que pensar que entre medias podría formarse una nueva zona de giro alcista. Muy bien, pues por nuestra parte damos por finalizada la revisión de los niveles institucionales para esta semana del 17 ya de abril del 2023. No nos queda más que desearos una muy buena semana y buenas inversiones.